Seguimos en Informe Extra. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, llamado Israel Katz, ha cuestionado y ha criticado la posición del gobierno español de reconocer como Estado a Palestina. Vamos con el informe. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, expresó su firme protesta contra la decisión del gobierno español de reconocer al Estado de Palestina. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Katz anunció varias medidas diplomáticas en respuesta a esta decisión. Katz indicó que ha instruido a su ministerio para que envíe una nota diplomática a la Embajada de España en Israel, informando que a partir del 1 de junio del 2024, el Consulado General de España en Jerusalén solo podrá prestar servicios consulares a residentes dentro del Distrito Consular de Jerusalén. Esta restricción implica que los residentes de la Autoridad Palestina en Cisjordania no podrán recibir servicios consulares sin el consentimiento previo del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Además, Katz criticó las declaraciones recientes de altos funcionarios españolas, calificándolas de antisemitas y una afrenta a la soberanía y seguridad de Israel. Estas declaraciones, según Katz, incluyen las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien habría coreado el tema del río al mar, Palestina será libre. Además, en el contexto de su lucha contra el grupo terrorista Hamás y el reconocimiento de Palestina, dijo que hoy en día el pueblo judío tiene un Estado soberano e independiente y que nadie los obligará a convertir su religión ni amenazará su existencia, y que a aquellos que les hacen daño, ellos les harán daño en respuesta. El gobierno español, liderado por la izquierda de Pedro Sánchez, ha tomado una postura en contra de Israel. El reconocimiento de Palestina en medio de la lucha de Israel contra el grupo terrorista Hamás ha elevado las tensiones en la región y ha mostrado las intenciones de la izquierda internacional. Bueno, la medida del gobierno de Pedro Sánchez es demagógica y es bastante, encaja en lo que se denomina como corrección política, porque para muchos puede sonar positivo que se reconozca a Palestina como Estado. Sin embargo, un Estado necesariamente tiene que cumplir con tener ciertos elementos: población, soberanía, territorio y además instituciones, un gobierno. En el caso de Palestina, si bien tiene una población importante, la realidad es que no existe continuidad territorial en Palestina. Hay dos territorios palestinos con dos gobiernos diferentes que incluso se enfrentaron entre sí. El gobierno del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza y el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Son gobiernos diferentes en territorios distintos. Por otra parte, con respecto a la soberanía, Gaza actualmente está siendo ocupada por las fuerzas de defensa de Israel que se enfrentan al grupo terrorista Hamás que desató esta guerra terrible. Mientras que en Cisjordania, lamentablemente, existen asentamientos de colonos israelíes condenados por la comunidad internacional, que lamentablemente estos colonos llegan a ser son alrededor de 460.000 colonos dispersos en varias colonias en Cisjordania, en un territorio palestino, lo que implica que Palestina carece de soberanía, que es el poder exclusivo y excluyente de un Estado dentro de un territorio. Lamentablemente, Palestina carece de estos elementos y es bastante inoportuna la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de reconocerla como un Estado. Además, hay que tener presente que la crítica al gobierno de Netanyahu y a los asentamientos ilegales en Cisjordania no implica el no reconocer el derecho de existir de Israel, así como su derecho de defenderse de grupos terroristas como Hamás, Hezbollah y la Yihad Islámica. Grupos terroristas que no luchan porque Israel salga de Cisjordania, sino que luchan por la desaparición del Estado de Israel. Y por eso la frase desde el Jordán hasta el Mediterráneo, una frase replicada por buena parte de la izquierda internacional que históricamente se ha posicionado del lado de Palestina, pero sin distinguir la lucha legítima del pueblo palestino por tener un Estado, algo que es muy difícil, con las acciones de grupos terroristas como los que han desencadenado esta guerra terrible. Por ejemplo, en España, el portavoz del grupo parlamentario Sumar, que son gobierno
con el partido, con el PSOE, el partido oficialista de Pedro Sánchez, el portavoz de Sumar se ha negado a declarar que Hamás es un grupo terrorista. Veamos las imágenes. ¿Usted por qué no condena a la organización terrorista Hamás? Tiene la oportunidad de hacerlo. Israel les ha acusado de darles alas. ¿Lo puede condenar? Ya sabe que ¿Lo condena? Ya sabe que las ruedas de prensa son para periodistas, cuando quiera me... No, yo soy periodista y estoy acreditado aquí, que tengo derecho a que me responda. ¿Condena a la organización terrorista Hamás como portavoz de Sumar? Es que Israel les acusa de ello. Les acusa de dar alas a Hamás. Cuando quieras. No lo condena. Cuando quieras. No condena los asesinatos de Hamás. Bueno, es una vergüenza. Y la presidenta de su partido, Yolanda Díaz, quien es vicepresidenta segunda del gobierno de Pedro Sánchez y además ministra de Trabajo, ha salido en más de una ocasión replicando pues este eslogan de desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Es lamentable la posición del gobierno de Pedro Sánchez porque genera expectativas y ante un sector pues, de personas que simpatizan o se solidarizan con los palestinos, pero resulta ser una medida inoportuna, que no coincide con la realidad y que además implicaría de alguna manera, quizá indirecta, darle una victoria política al grupo que ha desencadenado esta guerra. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.